Sean bendecidos todos en nombre de Jesús. Les habla Jesús Angélica Torres, en calidad de instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del Barrio Gay en Aguadilla, Puerto Rico. Hoy les ofreceremos el foro bíblico del domingo 25 de abril de 2021. Y se le ha titulado El perdón nos une en amor. Y nos valdremos de los versos de Nehemías 1, del 1 al 11. Escuchemos atentamente la lectura de los mismos. En el nombre de Jesús, leemos Nehemías 1, del 1 al 11. Palabras de Nehemías hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Que el Señor añada bendición a su palabra. Aunque mayormente de naturaleza biográfica, el libro de Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. El autor, cuyo nombre da título al libro, fungió como copero del rey Artajerjes y por ello disfrutaba de una vida bastante cómoda, en contraste con la mayoría de los demás judíos que estaban exilados en Babilonia. En las escrituras hebreas, Esdras y Nehemías constituyen un solo libro, porque forman parte del mismo relato. De hecho, los libros de Esdras, Nehemías y Esther corresponden todos ellos al mismo periodo general de la historia de Israel. En nuestras Biblias, el orden cronológico en el que están sucediendo los eventos ha sido invertido. Los hechos narrados en Esther acontecieron cuando Dios comenzó a moverse en medio de la cautividad, con el fin de hacer que la nación regresase a su tierra. Eso fue poco después de haber transcurrido los primeros 35 años del cautiverio babilónico. El pagano rey Asuero de Persia, el que fue esposo de Esther, pudiera ser el mismo Artajerjes que se menciona en los primeros capítulos de Nehemías. Pero ni Artajerjes ni Asuero son los nombres de reyes. Estos son en realidad títulos. Artajerjes quiere decir el gran rey y Asuero significa el padre venerable. De modo que ese no era el nombre del rey. Puede que sea de ayuda saber que ese Artajerjes
y este Asuero resultara ser también Darío el Meda, que se menciona en el libro de Daniel. Para no confundirnos más, limitémonos a los versículos comprendidos en la lección y expliquemos el contenido de los mismos. Leamos los primeros 2 versos de la lección, Nehemías 1, del 1 al 2. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. El nombre otorgado al mes de Quisle en la Biblia era simple, el mes noveno. El calendario judío de esa época, que se ubicaba entre nuestro noviembre y diciembre. Los eventos narrados por Nehemías pudieron haber acontecido a mediados del siglo V, entre el 455 y el 433 antes de Cristo. La expresión aquellos que habían escapado se refiere a los judíos que se habían regresado del exilio a su tierra natal. Nehemías tuvo la oportunidad de haber regresado a su tierra, pero por alguna razón no lo hizo en ese momento. Él tenía un empleo cercano al rey y gracias a eso Dios lo usa en la obra restauradora del pueblo judío. Nehemías era copero del rey y su función era probar el vino, y si este estaba adulterado con algún veneno, él sería el primero en morir. Pese a ese alto rango, Nehemías tenía una gran inquietud por la obra de Dios. Un día, en medio de sus actividades diarias, se encontró de pronto con uno de sus hermanos que acababa de llegar de Jerusalén y que probablemente traía algún mensaje al palacio. Y le preguntó sobre cómo andaban las cosas en Jerusalén. Veamos ahora los versos de Nehemías 1, del 3 al 4. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Las cosas no podían estar en peor situación en Jerusalén. El autoproclamado pueblo de Dios y la causa de Dios se encontraban en una situación lamentable. Los judíos estaban desprestigiados porque como pueblo seguidor de Dios habían fracasado. Nehemías se preocupaba profundamente por el informe que recibe, se sentó a llorar por la situación e hizo duelo por algún tiempo. Ayunó y acudió delante de Dios en oración. Muchas personas, ante similares situaciones, hacemos eso mismo y luego nos autoconsolamos con lo que hemos hecho, entendiendo que ya hemos cumplido, y dejamos el resto a Dios, a quien se ha clamado. Pero Nehemías va mucho más lejos de eso. Leamos ahora unos versos que están en Nehemías primero, del 5 al 11. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia, y los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo.
Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os llevaré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son siervos tuyos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. La reacción de Nehemías refleja que estaba muy afectado por lo que había acontecido con los que regresaban del exilio. Y esta reacción evidenciaba su amor por su pueblo, atado con su amor a Dios. Y aunque él había permanecido físicamente distante de Jerusalén, había permanecido extremadamente cercano a Dios. Nehemías había tomado el tiempo necesario para procesar emocional y espiritualmente lo que estaba pasando. Y es que todos necesitamos un tiempo de duelo para meditar y conectarnos adecuadamente con nuestras emociones. Tomar decisiones por impulso o dejándonos llevar por las emociones no siempre nos traen buenos resultados. Nehemías se estaba entregando con todo su ser a Dios. Su entrega no había sido para alcanzar superioridad o perfección, sino que tomó en cuenta las acciones de su prójimo, y aún a la distancia su corazón sufría de la misma manera como estaba sufriendo el remanente del pueblo que había regresado a Jerusalén. En su plegaria reconoce la grandeza de Dios y busca su dirección. Su corazón está en Jerusalén, pero también entiende que tiene responsabilidades que cumplir como copero del rey, que es lo que le impide regresar. Vemos que su oración es estructurada en grado sumo. Primero invocó el nombre del Señor, luego confiesa sus pecados como individuo y de manera colectiva incluye en su confesión los pecados de su pueblo. Y pide al Dios de los cielos que no los olvide y que tenga misericordia con ellos. Confesó los pecados del pueblo como si fueran suyos. Y aunque estaba fuera de Jerusalén, se veía a sí mismo como parte de un colectivo y no como un ente externo que estuviera emitiendo juicio. Nehemías sabe que su pueblo tenía un referente, unas instrucciones escritas que debían seguir. Si pecaron no fue por ingenuidad ni por ignorancia. El pueblo se había corrompido en todas las facetas en que una sociedad podía corromperse. Y es que cuando los pueblos se corrompen, rompen todos los límites, incluyendo los límites morales, espirituales, éticos, políticos y sociales. Los pueblos se corrompen de manera colectiva, pierden su norte y olvidan las cosas por las que se han guiado en otros tiempos. Este pueblo que antes había seguido a Dios, olvidó guardar sus mandamientos. Y es por eso que Nehemías apela a la misericordia de Dios y se refugia en las promesas que él había hecho a Abraham y a los líderes que les habían guiado. Nehemías parece valerse de lo que la Biblia nos dice en Jeremías 4, del 1 al 2. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieras hacia acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Y es que para ver el cumplimiento de las promesas,
es necesario atravesar por un genuino proceso de arrepentimiento. Hay que volver a Dios mostrando un cambio de pensamiento, un cambio en la conducta, pudiendo así manifestar la fidelidad del pueblo hacia Dios. La oración de Nehemías hizo posible que su propio corazón estuviera receptivo para escuchar y seguir la voz de Dios. Dios creó caminos donde no había, permitiendo que Nehemías llegara hasta Jerusalén y allí desempeñara eventualmente un rol de liderazgo. A un copero del rey, cuyo destino pudo ser el de morir envenenado por enemigos de su amo, Dios le permite caminar e inspeccionar los muros caídos de la ciudad de Jerusalén. La reconstrucción de la muralla de Jerusalén había sido emprendida varias veces antes de Nehemías, pero todos los intentos habían fracasado. Después de haber inspeccionado Jerusalén, Nehemías encomendó a la familia sacerdotal y a 42 familias de diversas localidades judías la tarea de reconstruir las puertas, las torres y los tramos de muralla. Una tarea que no fue fácil, porque los enemigos de los judíos emprendieron varias tentativas de intimidación. Incluso lograron aliarse a algunos judíos y disuadirlos de proseguir con sus trabajos. Nehemías hizo armarse a los albañiles para repeler las agresiones, logrando la tarea de reconstrucción en solo 52 días. Y tan pronto como se terminó la construcción, Nehemías se dedicó a las reformas políticas, restituyó las tierras a los que tuvieron que desprenderse de ellas para pagar sus deudas. El resto de sus reformas realizadas fueron de naturaleza religiosa, secundando a Esdras en su reinstauración de la ley mosaica en varios aspectos de la vida diaria. Y una vez las reformas fluyeron, Nehemías regresó a Susa. Nehemías fue el último gobernador nombrado por la corte de Persia. Luego los gobernadores fueron nombrados por los sirios. Nosotros en este día rogamos que ese mismo Dios nos permita reconstruir nuestros propios muros, enfrentándonos en su nombre a los enemigos de las causas del Señor. Oremos a Él por ello. Dios de perdón, bondad y misericordia, al igual que Nehemías, te pedimos perdón por nuestros pecados, por habernos apartado de ti en los momentos en que debimos estar más cerca. Danos fortaleza para permanecer en tus caminos, recordando siempre cuán costoso puede ser apartarnos de ti. Endereza nuestras rutas cuando nos desviemos de ellas. Ten misericordia por nuestros desvaríos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.